momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Interesante lo que voy a hablar de la historia de Pedro, del apóstol. Pero hay una serie de cosas que anteceden a Pedro cuando él fue llamado a este ministerio tan profundo que el Señor le encomendó. Y parte de una experiencia que él tiene, primeramente por conocer a Juan el Bautista. Debo recordar, según los estudiosos, se dice que la ausencia de la presencia de Dios hasta la llegada de Juan el Bautista habían pasado 400 años. Vale decir, había un completo cierre de puerta de Dios hacia la tierra, hacia los hombres en general. Y aparece Juan el Bautista irrumpiendo de manera notable y a su vez muy impactante en medio de la sociedad de aquellos días. Sociedad que estaba un tanto revolucionada por lo que estaba pasando con el Imperio Romano y todas las cosas que acaecían en aquellos días en este imperio que era extraordinariamente poderoso. Y ahí hay un encuentro entre Pedro y Jesús. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. Yo he buscado en Lucas 5, 1 y 2 el texto de comienzo, pero el tema fundamental para mí está en Lucas 5, 10. Voy a leer en completo porque aquí hay una parte que no lo escribí, pero es muy interesante entender el contexto general. Dice el 1 y el 2. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En esos días, el pueblo, la gente que estaba alrededor del fenómeno llamado Jesús, en aquellos días, la gente buscaba escuchar todo aquello que tuviera que ver con una cercanía, una restauración, una buena relación de nuevo con Dios el Creador. Entonces, Lucas desarrolla este relato de la siguiente forma, dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo tengo un problema, aparte que uso lente, pero aquí yo tengo tan mala luz que no alcanzo a leer, ¿no? Me cuesta mucho leer. A ver si me acuerdo de traer una linterna futuro o algo, pero es para mí un tema, me cuesta mucho leer. Entonces vemos aquí una escena muy típica de las muchas que usted probablemente ha visto en muchas partes cuando usted ha salido fuera de la ciudad y se va a algún lugar de la costa y ve los pescadores cómo trabajan. Bueno, ellos estaban en su tarea, en la tarea de cumplir su objetivo laboral. Ellos vivían de la pesca. Pedro y Andrés, que era el hermano, vivían de esto. Por tanto, su trabajo era full, esperando el tiempo, la hora adecuada para poder ingresar al mar y poder traer su pesca. Y ahí se produce el fenómeno de
cómo Jesús se enfrenta a estos pescadores. En el versículo 10 de Lucas 5, le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, lo siguieron. Es decir, ante la voz de Jesús, se atrevieron a dejar todo lo que estaban haciendo. Y eso contemporáneamente con nuestra realidad, eso cuesta mucho hoy día. Sin lugar a duda que el llamado de Jesús a un trabajo en la obra, en el ministerio, en el servicio, pasa por una serie de objeciones que no se pueden superar tan fácilmente. Si bien es cierto, usted puede escuchar el llamado, lo entiende, lo comprende y lo mentaliza de una manera tal que comprende cuál es el llamado que le está pidiendo el Señor cuando alguien le comunica a usted el Evangelio del Reino de Dios. Sin embargo, hay un tema. Pasa hoy día por un filtro. Las iglesias durante mucho tiempo han tenido ciertos detalles que a mi modo de ver se constituyen en un aletargamiento del proceso de madurez y de crecimiento que debe tener cada miembro que ingresa a formar parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia. Parece ser que para tomar esta decisión de seguir a Cristo pasa por una serie de consideraciones, de análisis, qué pierdo o qué gano. Y normalmente esto ocurre cuando usted tiene muchas cosas que hacer. Cuando usted es un hombre público, cuando usted es un hombre muy ocupado, cuando usted tiene una profesión, cuando usted trabaja denodadamente para lograr los objetivos, parece ser que el mensaje de salvación que le está ofreciendo el Señor Jesús no entra profundamente en el corazón. Lo sorprendente de acá, que dice que al instante, voy a volver, se me perdió la hoja, dame la primera, ¿qué dice ahí? No, la primera. No temas. Primero le señala un aspecto importante, el no tener temor, porque aquí se asocia al milagro de la pesca que venía. Por tanto, cuando él habla de no tener temor, es que hay que confiar, le está diciendo a él plenamente, en que yo voy a hacer de ti un nuevo hombre, un hombre transformado, un hombre cambiado. Y parece ser que ese acto de cambio así profundo que debe tener cada hombre, cada mujer que descubre en el Señor la esperanza de su vida, se le hace difícil. Especialmente en estos días y particularmente en esta sociedad en que vivimos, en que estamos siempre sumidos en muchas cosas y muchos quehaceres. Y eso a nosotros nos aparta muchas veces de ser personas que, aun entendiendo el mensaje, nos cuesta comprometernos. El llamado acá es, al instante, dice, lo dejaron todo. Claro, esto puede ser casi una quimera, ¿no? ¿Quién lo hace así? Hoy día en el mundo es posible que eso no ocurra. No ocurra. Hay todo un proceso, un cambio. Pero aquí hay algo interesante que capté mientras preparaba el tema, ¿no? Vemos como la llegada de este instante de Pedro ante el Señor no fue una cosa casual. Quiero recordar algunos hechos que seguramente cada uno de ustedes los tiene presente en su corazón. Primero, quiero que a ver si usted brevemente puede recordar quién fue la primera persona que le habló del Evangelio de Cristo. ¿Puede recordarlo?
¿Lo tiene ahí en su mente? Qué importante fue ese hombre, esa mujer, que le instó a usted a creer en el Señor Jesús. Esa tarea que él hizo, a usted lo inquietó, lo dejó no tranquilo y empezó a tener inquietudes al punto que usted deseó aprender más. Y este es todo un proceso que usted empezó a vivir hasta que adquiere el compromiso más formal de ser asistente a una iglesia. Y después que usted asiste, aquí empieza a mirar alrededor suyo, ¿quién de usted puede, de algunos de los hermanos que está acá, quién le puede a usted ayudar a conducir, a ser guiados como discípulo, como discipulador de su vida? Sucede que cuando yo leo este texto de Lucas 5, uno puede decir, este Pedro se las mandó, porque inmediatamente obedeció. Dijo, sí señor, estoy dispuesto. E inmediatamente, dice, dejaron todo. Aquí uno podría interpretarlo también, que dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron los peces, dejaron su familia, dejaron su economía, dejaron todo. Dice todo, y cuando hablamos de todo es simplemente todo. Yo no sé si la Escritura tiene un error o simplemente es una realidad. Pero lo interesante de esto es cómo es que Pedro llegó a tener este vínculo con el Señor Jesús, siendo finalmente un apóstol líder dentro de todos los apóstoles. Estudiando los textos de la Escritura que respaldan lo que yo les estoy diciendo, fui a Juan. Y Juan relata con toda nitidez y con toda claridad, Juan 1, dice que cuando apareció Juan el Bautista a predicar el Evangelio de Jesús, entre los que escucharon el mensaje había un señor. Ese señor se llamaba Andrés. Y este señor Andrés es hermano de Pedro, el Simón Pedro, que habla la Escritura. Y dice interesantemente que él escuchó el mensaje de Juan. Juan lo relata de manera muy importante. Dice, Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y les dijo, les dio el tremendo notición. Lo que le dice Juan a su hermano Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. Y el texto dice, y le trajo a Jesús. Aquel que le habló a usted del Evangelio de Cristo alguna vez en alguna parte de su vida, en algún lugar, ese era equivalente a Juan el Bautista. Porque él le hizo dar los pasos para que usted llegara a Jesús. Por tanto, aquí uno debe entender que es fundamental, es vital estar anunciando el Evangelio del reino de Dios. Lo que hizo Juan el Bautista, lo entendió bien Andrés, fue Andrés y habló con Pedro, y dice el texto tal cual, dice, y le trajo a Jesús. Vale decir, le dijo, mira, ven, Pedro, te voy a presentar al Mesías. Pedro no había tenido la convicción que tenía Andrés. Pero él dijo, este hombre es también digno de que sea parte del reino de Dios.
Qué interesante entonces, ahí vemos una secuencia. Vemos el trabajo de Juan, que fue notable, pero vemos también la actitud de Andrés. Ahí vemos un segundo paso. Juan, el Bautista, Andrés, el hermano de Pedro, segunda persona, y el tercero que aparece en la escena es Pedro. Y después de 3 pasos aparece Jesús anunciando su verdad. Por tanto, la pregunta que cabe hacerse: si usted escuchó una buena noticia, el anuncio del Evangelio de Cristo, ¿usted debe guardarlo para sí o debe entregarlo a otros? Sucede que en el tiempo, después de la conversión, cuando usted se convirtió, en algunos casos, en muchos años de conversión, sucede que parece ser que ya no es primera prioridad anunciar el Evangelio del reino de Dios. Hay otras cosas que sobrepasan en actividades de la iglesia o las propias personales, dejando de lado esto. Y muchas veces, cuando alguien le anuncia a usted el Evangelio del reino de Dios, pasan una serie de conjeturas por su cabeza. La primera es un susurro permanente del enemigo de Dios para decirle a usted que no es digno de recibir el perdón de Jesús. Porque usted está sumido en un mundo de pecados, de cosas que a Dios lo hacen indigno de que un hijo de Él pueda sentirse con la propiedad de ser un discípulo del Señor. Y aquí es donde está el truco que Satanás trabaja. Y trabaja de manera brutal. Dame la laminita que dice el sorprendente Pedro. Es interesante, ustedes están leyendo ahí la lámina. Yo la tengo acá en versión escrita. Digo yo, hago una reflexión y digo, ¿cuántas veces nos hemos sentido poco idóneos para nuestra labor en el servicio de la obra de Dios? ¿O cuántas veces entre nuestros iguales hemos sido descalificados e incluso mirados en menos por no estar a cierta altura? Eso es una realidad en la iglesia, hermano. Aunque usted diga, no, eso no se da aquí, sí se da. Pues porque hay en el contexto de las iglesias quienes creen que tienen mejores virtudes, mejores talentos unos que el otro. Qué profundo, más profundo error que ese. Porque quiero decir que todos los talentos son necesarios en el reino de Dios y particularmente en el cuerpo de Cristo. Fíjense ustedes, ¿por qué yo puse así el sorprendente Pedro? En Mateo 26, ¿tú me puedes tirar ese pasaje ahí o es medio complicado para ti? No, ya, entonces déjenme buscarlo y ahí me va a demorar un poco. ¿Alguien me puede ayudar leyendo los siguientes pasajes, por favor? Quiero que me lean porque me va a demorar un poquito. Mateo 26, 33, 36. ¿Quién lo puede leer? Por favor, levante la mano. Perfecto, gracias. Después quiero Juan 18, 10 y 11. ¿Quién puede ser? Allá, gracias, Manuel. Juan 18, 10 y 11. 10 al 11.
Después Mateo 26, 58. ¿Quién puede ser? ¿Tú? Ya, 26, 58. Después Juan 18, 17 al 18. ¿Quién puede ser? Ya, gracias. Después Juan 18, 25, 27. ¿Quién puede ser? Ya, gracias. 18, 25, 27. Y el final, el que aparece ahí, Marcos 14, lo voy a leer yo porque es el remate de lo que yo quiero explicar. Pero es interesante, a partir de lo que acabo de decir, que cuántas veces nos hemos sentido poco idóneos para nuestra labor en el servicio, ¿no? O porque hemos sido descalificados por los pares, porque no somos de la misma estatura del tal o el cual, o porque tiene menos gracia o más gracia, porque tiene menos compromiso que en la obra y se nota, en fin. Quiero decir que esa es una cizaña que marca el diablo en el corazón para crear distensión, para crear conflictos. Pero si usted le dijera hoy que Pedro era engreído, que era suficiente y seguro de su convicción, usted diría, no está en la Escritura a lo mejor. Porque tenemos la imagen del Pedro apóstol, líder de los apóstoles, en que él, claro, se le vieron algunos detalles no menores, pero no era para que pensara de esta manera. Pero yo, hermanos queridos, en la preparación de este tema, yo quedé sorprendido. Porque notablemente Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro y nunca lo tomó en cuenta. Nunca consideró que era una parte débil del hombre y que no estaba capacitado para ser un discípulo del Señor. ¿Sabes por qué? Porque todos llegamos al Señor llenos de pecado, llenos de torturas mentales que no podemos sacar, llenos de problemas íntimos en nuestro corazón que nos agobian, que nos afectan. Y aún así alguien vino y te habló del reino de Dios. Alguien te habló de Jesús. Recuerda bien el nombre de aquel hombre que te habló del Señor alguna vez. Ese hombre fue el Juan el Bautista para ti, como lo fue para Andrés y como lo fue para Pedro. Mira lo que dice, léeme por favor, Felipe, el Mateo 26, 33, 36. Qué tremendo. ¿Vio lo que dice en la penúltima parte de la frase? Yo nunca te negaré. Cómo engreía la postura, ¿no? Como, no, Señor, no te equivoques conmigo. Yo soy un tipo fiel, leal. Nunca te voy a fallar. Nunca, dice el texto, nunca te dejaré. Ustedes saben lo que pasó con Pedro. El siguiente, Juan 18, 10, 11.
Impresionante. ¿Se acuerdan de esa escena cuando Pedro le cortó la oreja al soldado? Estaba siendo consecuente con lo que decía el primer versículo. Nunca dejaré que te pase nada. Nunca te dejaré. Y el hombre saca la espada y le da le da un corte y le corta la oreja. Es decir, ¿quién puede dudar en esos instantes de la convicción que este hombre tenía de seguir a Jesús? Al tenor de lo que la Escritura nos enseña, ciertamente a mí no me cabe duda que él estaba en condiciones de tomar defensa de Jesús de esa manera. Impresionante. Pero este era el apóstol. Este es Pedro, que usted conoce en la parte lúdica, en la parte maravillosa de Pedro. Y no es que esto esté afectando el tiempo, en la vida de Pedro en el tiempo, porque era un hombre que no era perfeccionado. No era un hombre perfecto como usted y como yo, no somos perfectos. ¿O usted cree que tiene perfección en la vida espiritual? No se equivoque, hermano. No hay perfección en su vida, ni aún en la de este predicador. No existe la perfección. La perfección solo la manifiesta cuando el Espíritu Santo se revela al corazón de un hombre, que es lo que estaba involucionando el corazón de Pedro, afectando, trastocando toda la forma, la estructura que tenía para desarrollar este nuevo llamado al reino de Dios. Sigamos. Por tanto, hay un arrojo de parte de Pedro. Hay una irracionalidad, irracional cortarle la oreja a un individuo. Fuera de la lógica, del raciocinio humano lógico. ¿Cómo es que le corto una oreja? Había un acto completo de imprudencia. No fue prudente. Fue más bien impetuoso. Ahora, por favor, Mateo 26, 58. ¿Quién lo tiene? Allá está Cristín. Le seguía a todos lados. Estaba pegado de Jesús. Donde iba Jesús, iba él. Con esto estaba demostrando su fidelidad al Señor. Aún juntándose con personas que no eran tan buenas para su vida espiritual, como Caifás. Caifás había sido el sacerdote nombrado ese año como sumo sacerdote. Y la casa de Anás era la casa del suegro de Caifás. Por tanto, había un ambiente hostil en contra de Jesús. Lo único que querían los sacerdotes era opacar la presencia de Jesús en esos días, en este imperio tan poderoso. Achatar el nombre de Jesús. Así que él, como ya le había cortado la oreja al soldado, andaba al lado de él, por si algo le volvía a ocurrir, y entonces él lo iba a defender. Es decir, un hombre de una personalidad controvertida. Yo hablaba con Renato y yo le dije, mira, Renato, hay una parte en la historia de Pedro que a mí me cautivó. Es cuando dice,
y dejándolo todo, le siguió. Él sabía que tenía todas estas pifias. Sabía que tenía un carácter irascible. Era malas pulgas el compadre. Él era patrón de un barco, le llaman patrón a los dueños de las barcas. Por tanto, él tenía pescadores a cargo que trabajaban para él y tenía que pagarle el sueldo, etc. Tenía que planificar su producción, cómo salían, a la hora que salían, cómo lo iban a hacer, qué tipo de peces en esos días y a esa hora había que capturar. Sí, era un hombre que manejaba cosas. No era un pobrecito el Pedro. La gente lo declara muy analfabeto a Pedro. Yo creo que no era analfabeto. Yo creo que era un hombre culpido por la realidad de la vida de un pescador. He conversado con algunos pescadores y es sorprendente. Los tipos se preparan con mucha anticipación para entrar a la mar. Y no dejan que se escape ningún detalle de las cosas y los aperos que deben llevar para hacer su trabajo. Todo lo tienen a la vista y revisado y rechequeado. Dice ahí el texto que leímos al pasar ya, que estaban remendando las redes. Es decir, estaban arreglando las redes para ir a pescar. Interesante esto, ¿no? Entonces, Pedro, con esa pasión desordenada, ¿no?, se metió a la casa de Caifás. Y Caifás era el sacerdote que iba a mandar a juicio a Jesús, a donde los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Y ahí hay un diálogo muy interesante que es muy largo de explicar, porque hay una mujer lo invita a pasar y se queda, se empieza a calentar en una fogata, y ahí viene una cosa trepidante, en verdad. ¿Alguien me va a leer Juan 18, 25, 27? ¿Qué les parece? Impresionante. Hermano, es impresionante negar a Jesús. No sé cómo lo aguantó. ¿Cómo soportó negar al maestro? Andrés le dijo, hemos hallado al Mesías. Y él se olvidó que era el Mesías. Negó al maestro. Debe haber sido un tormento para el hombre. Ahí, atrincado contra la muralla, pasando frío. Alguien lo acusa. Le dice, tú no eres de ellos. Tú andabas con ellos. Tú estabas en el huerto con él. Temor. Temor. Hermanos, a veces con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, negamos y renegamos contra Jesús.
después una oración, ahí, como Él dice que nos perdona a todos, se acaban los problemas. No es tan así. Duro. Leo esta parte que me importa mucho, léenla yo. Esto, francamente, hermanos queridos, cuando yo leí este texto, yo creo que nunca lo había visto en la profundidad que lo vi ahora. Me dio mucha pena de nuevo, como en el pasaje anterior, pero me quedé con un dolor. ¿Cómo es posible que Pedro haya dicho esto de Jesús? Esto no es una blasfemia mía para ustedes esta tarde. Es un repaso histórico de la vida de un prócer de la iglesia. Que todos declaramos que Pedro es un hombre maravilloso, inconmovible en su fe. Pero tenía todas estas flaquezas que el Señor pasaba por alto. Ese es el perdón de Jesús. Me van a perdonar, sí que me emociono porque esto me impactó este texto. Sin embargo, está en la Escritura. Y no se puede borrar. Leo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Lo identificaron. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este que está acá es de Jesús. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Le estaba, como dicen hoy día los jóvenes, le estaban sacando la foto. Y muchas fotos. Una revelación brutal de lo que era Pedro. Le estaban sacando la enorme foto a Pedro de su conducta de negar a Jesús. Sigo. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho:
antes que el gallo cante 2 veces me negarás, 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Lloraba. No se podía contener. Negó al Maestro. Negó a Jesús. Impresionante, ¿eh? Pero esta es la historia de Pedro. El sorprendente Pedro. Por eso lo puse así. ¿Quién de nosotros hoy pone en duda la hidalguía, la entrega, la disposición de este apóstol llamado Pedro? Nadie. Jesús no lo condenó. Solamente se hizo cumplir la palabra que estaba escrita. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así fue. Así fue. Mateo 16, 15 al 19. Lo busco. Aquí está. Jesús, aquí este relato tiene que ver con la confesión de Pedro. Dice, voy a leer el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta que está haciendo Jesús. Ellos dijeron, algunos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo a los apóstoles, le hace una pregunta. ¿Quién decís que soy yo? La pregunta que hago hoy día, esta tarde, a cada uno de ustedes y a mí mismo, ya me la hice. ¿Quién creen ustedes que es Jesús? No es una ficción, es una realidad. Es el Hijo de Dios revelado, encarnado, hombre, como usted, como yo. Ese es Jesús. ¿Quién dicen ustedes que es Jesús para sus vidas? ¿Es una complementación? ¿Es un gran intelectual? ¿Es un buen hombre?
Esa es la pregunta que le hizo a los discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Mira lo que dijo. Bienaventurado eres Simón. No tomó en cuenta sus errores. Jesús no toma en cuenta los errores nuestros, hermanos queridos. Lo único que desea es que usted lo ame de corazón y que cumpla el mandato de Mateo 28 y hacer discípulo como lo hizo Juan el Bautista. Eso es servicio en la obra de Dios. Ese es el servicio que el Señor quiere. Sigo. Mateo 14. Marco, se me dio vuelta la hoja. Leo. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ah, ya lo leí ya. Marco, sí. Así es. Sí, lo había leído ya. Lo importante es la evolución que sufre Pedro, con todos los defectos que le pudimos descubrir. Sin embargo, el hombre fue preparado para actos muy superiores, muy sublimes. Quiero leer Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2. Dos, 36, 40. Hechos 2, desde el versículo 36 hasta el 42. Dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque
para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era la gran comisión que nos dejó Jesús. Terminando ya. Hay una hoja que no tengo. ¿Tú esa que sale la luz? Esa? ¿Tenías esa de la luz? No la tengo, Cayo. Acá está. Servidores de su causa. Con esto termino. Uno puede decir, bueno, después de esta noticia un poco dura a lo mejor para muchos de nosotros, imagínense para ustedes que escuchan esto y para mí que la preparé, cómo fue de impactante ver cómo Pedro, aún teniendo todas estas flaquezas, aún teniendo todas estas debilidades, aún negando a Jesús ahí, pero en forma descarada, no lo conozco. El Señor le dio un regalito. Sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia, porque Él era la roca. Y aquí no voy a entrar en ese tema porque es un poco confuso. Los hermanos católicos creen que la roca es la iglesia de ellos, y no es así. Pero es un tema posterior. Pero Él es el sustento de la iglesia hoy, a través de Pedro, con todas estas debilidades, con todas estas flaquezas. Yo quisiera que usted hoy día tuviera una reflexión frente al espejo. Yo me la tuve que hacer. ¿Soy el que creen que yo soy? ¿O hay algo que en verdad mantengo siempre en oculto para no mostrar mis debilidades públicamente? Mírese al espejo, como la Escritura enfrentó a Pedro y le vio todos estos defectos. Pero ninguno de esos Jesús los tomó en cuenta. Ninguno. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Juan 1:12 dice: para que seáis sencillos e irreprensibles hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted resplandece, hermano querido, en el mundo, a pesar de todo. Usted es la luz para muchos. Usted es la esperanza para muchas personas cuando usted le predica el Evangelio. Para muchos. Termino leyendo 2 de Timoteo.
Segunda de Timoteo 3:7. Y este es el aliento final que he encontrado en la Escritura para animarles a que sigamos adelante. Usted no puede dar por terminada su vida espiritual en este tiempo, por la crisis que vive el país, por la situación que vivimos. Su fe es una virtud de Dios que permanece incólume en usted. Te animo a que siga creyendo que el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Jesús, es la mejor noticia que usted pudo haber escuchado algún día. Termino. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este fue el deseo de Pablo, la oración de Pablo, testificando de Jesús. Hermanos, el tiempo se hace corto, no ahora específicamente. El tiempo se hace corto en nuestras vidas. Usted procure avanzar, no detenerse y animarse, porque el Señor tiene grandes cosas que le va a mostrar a usted en el tiempo futuro. Queremos que este salón esté lleno no de personas creyentes o religiosas, de discípulos del Señor, que sepan hacer la obra que Él nos encomendó. Que el Señor les bendiga. Palabra